Por lo menos una foto. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos comenzando con la transmisión del día de hoy. Con algunos problemas técnicos, espero que hayan sabido disculparnos. En la reunión del día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, Analía Perelló, o Perelló, depende de qué región se pronuncie, una antigua amiga enfermera del Borde que ha colaborado en muchas oportunidades con el Frente de Artistas, y aparte una importante activista dentro del mundo gremial, parte de la Comisión Interhospitalaria, y bueno, vamos a charlar un poco hoy con ella sobre el tema de la locura, el encierro, la concepción de lo que es la locura, la percepción visual, la idea que hay respecto de los discapacitados mentales. Y por el otro lado, un amigo que está residiendo actualmente en Barcelona, Hernán San Pietro, que lo vamos a tener solo en audio, dado que hay un problemita de cámara, pero con un bagaje encima de militancia y de acciones muy importante. Es uno de los creadores de una de las principales redes de usuarios en salud mental, que si bien empezó en Barcelona, han hecho un laburo enorme y se extendió a Cataluña entera. Así que tenemos mucho para compartir. Por mi parte, yo voy a contar brevemente simplemente parte de la tarea que realizamos desde el Frente de Artistas del Borda, en mi caso puntual desde el taller de letras. Empiezo yo contando un poco estas experiencias y luego doy paso a Hernán y a Analía para que cuenten sus propios orígenes. En mi caso, tengo una colaboración con el Frente de Artistas desde hace muchos años, incluso hasta poco antes que se empezara a funcionar específicamente con el nombre del Frente, gracias a conocer a Alberto, mi maestro de mimo por aquel entonces, y desde entonces he estado cerca, colaborando en muchas ocasiones, y principalmente en momentos de hacer periodismo, desde la colaboración periodística para la realización de los festivales de artistas internados. Desde allí, posteriormente pude colaborar en distintas instancias organizativas, de eventos también en la Ciudad de Buenos Aires, siempre con la idea de dar a conocer un poco todas las experiencias que se realizan desde las artes, de los talleres artísticos, dentro del Frente de Artistas del Borda. Ya son 36 años que tiene de lucha el Frente de Artistas dentro mismo de la panza del hospital, del monstruo, ¿no? Luchando contra muchas veces la institución, contra el gobierno de la ciudad y contra una concepción muy instalada en la sociedad respecto de lo que significa la locura. Desde allí hay una lucha permanente con las herramientas artísticas que corresponden a cada taller, a cada disciplina, por reivindicar los derechos humanos y sociales de las personas que están allí internadas. En mi caso personal, ya este es el tercer año que estamos trabajando con el taller de letras. Venimos con una producción, es un taller que está integrado por personas que en este momento están internadas, otras personas con tratamientos ambulatorios. Como es un taller abierto a la comunidad, también tiene participantes voluntarios interesados en las letras de la misma ciudad de Buenos Aires. Algunos estudiantes de psicología o de estudios de salud interesados específicamente en la salud mental, alguna gente que está haciendo pasantías en el hospital. Y este año, dado que la pandemia bloqueó muchas de las posibilidades de trabajo que tenemos, hacemos un trabajo virtual. En este momento estamos trabajando básicamente con la herramienta de WhatsApp, y eso, si bien nos limita hoy por hoy el acceso a los pacientes que están específicamente internados, nos permite sí trabajar con pacientes que están en tratamiento ambulatorio, y a la vez nos abrió la ventana, como todo este mundo virtual, a la distancia, a mucha gente que está interesada en este tema, en estos trabajos, en otras provincias, en otras ciudades. Tenemos gente de Chaco, de Mar del Plata y de otras ciudades argentinas, y también un par de personas en Brasil y otra en España, que están participando activamente de este taller. Así que bueno, estamos buscando
sacarle el mayor jugo posible a esta herramienta virtual, y entre esas cosas nos permite estos vínculos, por ejemplo con Hernán, una persona que tiene muchísimo para compartir. Así que vamos a comenzar entonces con la invitada Analía. Le voy a pedir entonces primero que nos concentremos un poco en su propia formación, a ver cómo llega a su presente. Así que, Analía, tu turno. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, con respecto a mi formación, mi mamá trabajó en el Borda muchos años, en las épocas, en el 86 entró a trabajar en el Borda, mi mamá. Soy hija de una trabajadora. Yo entré a trabajar circunstancialmente porque en el 96 hice el auxiliar de enfermería por una necesidad que necesitaba trabajar, y que estaba la escuela de auxiliar de enfermería abajo de donde tenían el Frente de Artistas el espacio, en el Amable John. Eran servicios ahí. Bueno, ahí hice el auxiliar y nunca ejercí hasta que después del 2001, 2002, la verdad que necesitaba trabajar. Siempre igual supe que si entraba a trabajar iba a entrar o al Borda o un estilo. Siempre nací en la sangre ya con una cuestión social, la verdad, y lo puedo decir ahora que tengo 43 años, porque la verdad que siempre pensé que iba a entrar ahí si entraba a trabajar de enfermera. Bueno, entré en el 2005, hice la parte profesional en la escuela Cecilia Grierson, que es una escuela de la ciudad reconocida dentro de la formación en la enfermería, y continué la licenciatura, que me queda mi tesina nomás, en la Universidad de Lanús. En estos dos lugares donde yo estudié tienen la parte de salud mental. En la formación de enfermería se ve muy poco, porque es una disciplina multidisciplinar, diríamos, enfermería. La verdad, por eso es tan pesada, porque nosotros vemos a la persona, nuestra formación es ver a la persona holísticamente, entonces tenemos en muy poco tiempo de todo un poco. Pero después no somos nada en la práctica. En el campo no somos nada porque, no, de hecho, en el gobierno de la ciudad somos administrativas para el gobierno de la ciudad y no nos reconocen especialidades. Que, por ejemplo, yo con mis 15 años en salud mental tendría que tener reconocida la especialidad. Nosotros no tenemos esas cuestiones. Sí las tendríamos si nos reconocerían en carrera profesional. Nosotros somos, donde nos necesitan nos mandan. Yo, como estoy en un hospital monovalente, siempre fue salud mental, pero si vos estás en un hospital general, puedes estar en salud mental y te pueden mandar a pediatría, a eso voy. Bueno, tanto en Lanús, a lo que puedo ir, es como me tocaron docentes en salud mental, si bien fue cortita la formación, la parte, porque era un cuatrimestre nomás. Bueno, en la Grierson me tocó una militante de los derechos humanos, Lucrecia Siriani, no sé si alguien la conoce, Maluca. Ya era su último año. Bueno, tuve la suerte de tenerla, porque si uno que va entendiendo otras cosas, pero no, justo en el 2010 era cuando se sancionaba la ley 26.657, la Ley de Salud Mental Nacional. Y bueno, ella ahí como que nos puso a tono, o por lo menos a mí que me interesaba con la cuestión de la ley. Y en Lanús también, porque en Lanús la Universidad de Lanús tiene, enfermería está dentro del Departamento de Salud Comunitaria. Entonces la formación va por el lado comunitario, dentro de lo que se puede, porque acá igual la hegemonía en la formación es el hospital. Después del resto hay como un poquito de todo. Y bueno, y después son mis 15 años caminando el Borda, y bueno, he participado, bueno, con el Frente de Artistas, lo conocía antes de entrar al Hospital Borda, y después entré yo al Borda desde otro lado de artistas, que era enfermera manicomializada, me reconozco así. Fue porque 15 años trabajando dependiente de la institución, y no estoy inmune
Pero bueno, buscando siempre el oxígeno, buscando no perder los ideales de uno, ¿no? Mi pensamiento siempre fue mi perspectiva, que es el personal al respecto. Soy militante de los derechos humanos, más que quizás no lo hago, pero mis conductas son así. Y bueno, la verdad que es todo es largo, pero voy a tener una terapia acá. Si me querés, yo ahí ya dije un poquito mi formación. Si me querés guiar con una pregunta, eso es mi formación, digamos, con otros cursos que bueno, no sé. Perfecto. No, está bien, vamos por ahí a darle lugar a Hernán a que se presente y después sí vamos a entrar con algunas preguntas más específicas. Hernán, entonces, ¿querés hacer tu presentación, contar un poco tus orígenes, cómo llegaste a España y cómo entraste a trabajar en estos temas? Sí, gracias. Primero, pedir disculpas por la falta de cámara, no sé por qué. Zoom no me quiere y lo hemos intentado y bueno, vamos así. Yo en Argentina, bueno, me han puesto una imagen de fondo, vale. Pues yo en Argentina estudié psicología, aunque en su momento no estoy del todo seguro por qué fue que entré a psicología, porque básicamente creo que tenía que ver con una de las carreras que me hubiese gustado estudiar era antropología, pero en la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo la pude hacer, no existía la carrera. Entonces entré en psicología y escogí todas las opcionales, todas las optativas que había de psicología social y bueno, desde bastante pronto tuve claro que no me interesaba el área de la clínica, sino que me interesaba más el área de la psicología social. Me tocó vivir una época, me imagino que Argentina es cíclicamente un espacio que está siempre en crisis, ¿no? Y para mí me tocaron las épocas Menem, me tocaron, bueno, las épocas de hiperinflación de Alfonsín, Menem, todas esas épocas, ¿no? Y también, digamos, esa rueda en la que uno entra, que comienza a hacer prácticas gratuitas, ¿no? Y cuando ya llevas 2 años en ese tipo de vida, pues comienzas a plantearte igual buscar otras alternativas. También recuerdo, ¿no? Que me gustaría, ¿no? También comentarlo, ¿no? Que si bien a mí, digamos, mi inclinación desde la carrera era seguir la línea de la psicología social, hice las prácticas, porque tenía que hacer las prácticas para hacer, ¿no? Una tesina, las hice en el Hospital Dr. Emilio Vidal que es un manicomio también. Y la verdad es que con 20 y pocos años, ¿no? Va a hacer las prácticas en un manicomio es algo que marca y que uno no se olvida nunca, ¿no? Y creo que también tuvo mucho que ver después, ¿no? Con algunos aspectos futuros de mi vida, ¿no? De tener miedo de acercarte a los espacios de salud mental, porque lo que tienes de recuerdo es el horror, ¿no? Del manicomio, ¿no? Que básicamente son fábricas y depósitos de miseria humana, por lo menos lo que yo vi hace ya 25 años y no sé si ha cambiado, sinceramente, ¿no? No sé cuánto ha cambiado y cuánto continúa de igual, ¿no? Hay una compañera, por ejemplo, que para la charla de hoy me mandó una noticia de una persona interna en el Borda que se murió mordida por los perros. Me traía mucho recuerdo de lo que yo vi hace 25 años. Y bueno, y además era eso, en aquellas épocas, digamos, seguir estudiando, ¿no? Hacer un posgrado, un máster, era más caro hacerlo en Argentina que hacerlo en España, pre-euro. Y bueno, yo soy uno de los emigrantes económicos, ¿no? De los que se fueron en aquella época y me vine para aquí ya hace un montón de años. Di muchas vueltas porque, digamos, volví para allí, pero fui a vivir a Bolivia 2 años, volví para aquí, estuve algún tiempo también en Suecia. Bueno, la vida fue dando muchas vueltas, ¿no? Y por circunstancias de la vida, pues yo acabé con un ingreso psiquiátrico hace ya 10, 11 años, después de un intento de suicidio. Y en eso también tenía mucho que ver, ¿no? Digamos, en el miedo a ir a pedir ayuda cuando me iba encontrando mal, precisamente por tener ese recuerdo de qué eran los espacios de salud mental, ¿no? Y también porque, digamos, las personas tenemos muchos prejuicios interiorizados, ¿no? Esa idea digamos,
a diferencia de otras condiciones discriminadas, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, estar racializado, que te lo atribuyen desde que naces, ¿no? Los diagnósticos psiquiátricos cuando te llegan tienen un peso enorme, ¿sí? Y entonces las personas tenemos muchísimo miedo de ser diagnosticados por las consecuencias sociales, en mi caso también sobre todo por las consecuencias laborales de lo que podría comportar, e intentaba no ir a pedir ayuda, y precisamente por no ir a pedir ayuda, pues acabé matando. Y lo que te encuentras, ¿no? Digamos, dentro de los espacios, básicamente es una respuesta biomédica, ¿no? Básicamente de muchísima medicalización, ¿no? De una medicalización que a veces te acaba dificultando mucho más la vida, ¿sí? Una medicalización que igual para no tener síntomas, pues ni siquiera puedes trabajar, ni siquiera te puedes relacionar. En mi caso, en 2 años me subí 24 kilos, pierdes tu cuerpo. Me pasé esos 2 primeros años de la vida sin la posibilidad de tener un orgasmo, es decir, ya verás cómo para la recuperación todo este tipo de cosas, ¿no? Te pueden ayudar. Y por circunstancias también de la vida, porque yo antes de todo esto, o en el momento en que sucedió todo esto, yo estaba trabajando en una consultora y habíamos hecho algún estudio para una entidad, una asociación de salud mental, y desde esa entidad me vinieron a buscar porque estaban por iniciar un grupo de ayuda mutua, ¿sí? Y sí, bueno, para mí sinceramente fue, digamos, como un cambio radical en relación a mi vida en general, haber participado de un espacio de apoyo mutuo, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que te suceden cuando tienes una crisis de salud mental, porque son los mensajes que has recibido siempre y que la propia institución te da, que te vas a quedar siempre así, ¿no? Un diagnóstico de trastorno mental severo, por definición, significa grave y crónico, y nadie te dice, ¿no? Que digamos que eso que estás atravesando es eso, un momento que estás atravesando. Y para mí fue como, bueno, fundamental poderme encontrar con otras personas que estaban, habían estado en el pasado como estaba yo, y que siguen adelante con su vida, ¿no? Para mí eso fue un primer mensaje, ¿no? De esperanza. Y la gente que habla de otros sitios, ¿no? Porque, digamos, algo que hay es mucha culpa y mucha vergüenza en relación a lo que has vivido, ¿no? Para mí eso fue fundamental. Igualmente, digamos, ese grupo de ayuda mutua funcionaba dentro de una institución que seguía siendo absolutamente paternalista y reproductora de prejuicios. Y bueno, en su momento decidimos marcharnos de ahí y seguir con el grupo de ayuda mutua por nuestra cuenta. Y bueno, Activamente nace en un bar que ya no existe más de Barcelona, que estaba atrás de la Plaza Universitat, que se llamaba El Pato Loco. El Pato Loco era un restaurante chino y era donde hacíamos las primeras reuniones, ¿no? Las primeras asambleas y los primeros grupos de ayuda mutua. Y empezamos 6 personas reuniéndonos en un bar, y actualmente somos más de 650 personas, estamos en 15 ciudades. Antes del confinamiento había 23 grupos de ayuda mutua, ahora entre una cosa y otra han quedado 18, a ver si podemos volver a remontarlos. Y yo creo también que, digamos, que ese crecimiento tan grande tiene que ver con el hecho de que, digamos, lo que nosotros ofrecemos no se encuentra en ningún otro sitio, ¿no? Lo que la gente encuentra en los espacios de apoyo mutuo y de activismo, pues no lo tienes en las instituciones en absoluto, ¿no? Las instituciones son, digamos, absolutamente desempoderantes, ¿no? Son fábricas de cronificación a veces desde el buenismo, a veces desde el paternalismo. Hablo muchísimo, así que igual me espero, ¿no? A seguir, ¿no? A partir de las preguntas. Dale, Hernán, sí, así vamos compartiendo un poco las palabras también con Analía. Analía, un poco me gustaría conocer por ahí nosotros ya hoy la tenemos como muy internalizada por tantos años de trabajo, esto de la percepción de la locura en la sociedad argentina, ¿no? Pero para entrar después en un poco en una comparación con cómo es esa percepción en España, me gustaría un poco escuchar tu opinión en cuanto a cómo visualizás esa idea que hay instalada en nuestra sociedad respecto a lo que es la locura, cómo era antes, cómo es ahora, cómo te ven a vos trabajando dentro de un psiquiátrico, cómo lo vivís eso, cuál es tu visión al respecto. Bueno, la estigmatización totalmente. Bueno, igual ante nada voy a saludar a Claudio, porque yo no lo conozco y estamos compartiendo como una mesa los dos juntos, así que un saludo y un gusto.
Mientras hablaba se me vino eso. La estigmatización existe. Yo lo que veo, que estamos todos muy locas y muy locos, todos atravesamos la locura. Yo vivo en un barrio y bueno, yo, claro, tanto tiempo trabajando en un hospital viendo distintas cuestiones, es como en el hospital, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Hernán con el tema de que la institución cronifica, estoy de acuerdo. Y bueno, y esta palabra paternalista, maternalista, hoy en día igual, no, el hospital, por ejemplo, yo voy a hablar del Borda, el Borda no es lo que era hace 25 años. Vos vas al Borda y, o sea, no percibís, ves que hasta que está bueno que haya un espacio así para las personas que tienen un problema de salud mental. También yo cada vez que hablo a mí se me viene todo el tiempo esta cuestión de que es una cuestión también de clase, porque el Borda es un hospital público y la mayoría de la gente que se atiende ahí es pobre o quedó pobre, los que están hace muchos años y fueron, capaz que estaban bien económicamente más o menos, es un lugar de depósito. Estoy de acuerdo también con Hernán, eh, pero que no es o sea, ya ahí excede a sus trabajadores, a su gestión, a todo. Es un lugar de depósito ya desde la familia y desde la comunidad. Vos cuando decís, cuando teníamos el tema del cierre del hospital, la gente no te decía que mal, porque, o sea, eso sí va a ser un emprendimiento inmobiliario. Mucha gente común con la que yo hablaba, misma familia, no te decía, pero van a hacer un negocio inmobiliario y esa plata la tienen que usar para crear viviendas o clubes de barrio, cooperativas. No, la gente decía, no, eso está mal, porque ¿y a dónde van a ir los locos? ¿A dónde van a llevar a los locos? Bueno, entonces yo igual sé a dónde van a ir, van a la calle o van a la cárcel o a las comisarías, ¿no? O terminan muertos en la calle. Que todos estamos ahí, al límite, ¿no? Es eso, cuando uno habla de... Yo me siento parte también de que todos estamos ahí al límite, que cuando se pierde la cabeza, sí, quedas excluido, pero ahí también veo lo macro, que no hay pero bueno, capaz que es para otra pregunta, no hay un plan o ideológicamente que vos puedas tener una vida plena, por más que hayas enfermado mentalmente, que es lo que te mantiene, porque vos puedes enfermarte del hígado, pero si la cabeza está sana, vos vas a seguir andando, caminando, todo. Cuando perdiste la cabeza ya creo que no caminas y estás expuesto al prejuicio, a la estigmatización, y creo que eso sí, o bien, sí. Por ejemplo, él decía que tendrían que hablar de psicosis o de enfermedad ya en las mismas escuelas, en primaria, ya tienen que haber, para empezar, porque es cultural también, ¿no? Es social, es cultural, la visión. Y bueno, y vivimos en un sistema que en lo que tiene que ver con lo publicitario, con lo que te emana de la afuera, es la perfección, y es una lucha diaria, ¿no? Es una lucha diaria, pero también las generaciones que van viniendo, ¿no? Que uno ve, a vos te venden una cosa en las publicidades, en lo hegemónico de la cultura, y bueno, eso es mentira. No es Bien, nuestra... bien. No sé. Bueno, es como que en la visión así simplista, digamos, ¿no? En nuestro país está como muy ligado lo que es la locura con la estigmatización, pero a la vez la pobreza, el abandono, o sea, toda la cuestión social está como muy amalgamada, ¿no? O sea, es todo un gran problema desde hace mucho. Y me gustaría pedirle ahora, entonces, sí, Las adicciones. también, también. Sí, sí. Eh, Me gustaría pedirle ahora a Hernán para también tener un poco una comparación de cómo es el funcionamiento de la salud mental allí en Cataluña, sobre todo, cómo es la visión un poco de la comunidad respecto de la salud y cómo
él, desde una mirada aquí con toda la crisis social que nos atraviesa hace rato, ¿cómo ves esa cuestión, cómo se juegan estos tantos entre el Estado, la salud mental, la atención, para ver cómo es la participación desde ahí de las organizaciones? Hernán. Sí, a ver si sabré resumir un poco lo que quiero decir en relación a esto, ¿no? Para comenzar, ¿no? En relación a la, digamos, qué concepción hay de la locura, es que la locura no existe aquí. Aquí, digamos, esa conceptualización, ¿no? Que puede tener que ver con el sufrimiento psíquico y que por lo tanto posibilitaría hacer una problematización de todos los condicionantes sociales de la salud y la salud mental, ¿no? Aquí básicamente lo que hay somos enfermos mentales, ¿no? Esta idea, sí, precisamente de lo que, ¿no? De que hay un problema de neurotransmisión, ¿no? Básicamente el discurso biomédico, digamos, la campaña de la industria farmacéutica ha ganado por apalizamiento, ¿no? En la concepción social de qué son los problemas de salud mental, ¿sí? Esa idea, ¿no? De esa explicación de que los problemas de, ¿no? El sufrimiento psicológico y la diversidad mental se tienen que explicar a imagen y semejanza de una diabetes o de un problema de riñón, ¿no? Como un mal funcionamiento del cerebro, que ha dado lugar, por lo tanto, a una intervención absolutamente dominante y en ocasiones única, ¿no? Que es farmacológica, ¿sí? Y que precisamente lleva a eso, ¿no? A desproblematizar, ¿sí? Y a no tomar en consideración todas esas otras dimensiones que estamos diciendo, ¿no? Que tienen que ver con el conjunto de violencia y vulneraciones de derechos que vivimos las personas y que nos llevan a acabar dentro de un psiquiátrico, ¿no? Eso para comenzar, ¿sí? Digamos, eso aquí, digamos, a nivel de las instituciones es absolutamente hegemónico y a nivel de la sociedad más, ¿sí? Hace muchísimos años que hay campañas, aquí a nivel de Cataluña, hay todo un, digamos, un gran proyecto de país desde hace 11 o 12 años, que es una campaña de lucha contra la discriminación por motivos de salud mental, pero sinceramente creo que sigue teniendo un impacto muy pequeño porque desde las instituciones el discurso biomédico sigue siendo hegemónico, ¿no? Y el discurso biomédico se sustenta en el fundamento del discurso biomédico es que hay sujetos que están fallados, ¿no? Que digamos que la química cerebral no les funciona. Y también, ¿no? Tenemos un sistema de diagnósticos categoriales, ¿no? Que distingue tipos de seres, ¿no? Y la primera gran distinción categorial es normales y anormales, ¿no? Digamos, la sintaxis básica de la discriminación es la distinción nosotros-ellos, que es lo primero que hace la sociedad en relación a las personas que llamamos un diagnóstico psiquiátrico. Y eso tiene un impacto absolutamente directo, tiene consecuencias, no es solamente algo, digamos, simbólico, tiene consecuencias en la vida más cotidiana, ¿no? Aquí, no sé cómo es allí, ¿no? Pero los datos del ODISMED, ¿no? De la Oficina de la Discapacidad en el Mercado de Trabajo, nos habla de que el 75%, 3 de cada 4 personas que llevamos un diagnóstico de trastorno mental severo, están excluidas del mercado laboral, ¿sí? La mitad porque no encuentran trabajo y una parte, un 25%, porque ni siquiera lo busca, ya ni siquiera es población activa porque ha renunciado a la posibilidad de incluso de intentar insertarse laboralmente, ¿sí? Eso es estigma, ¿no? Esas son las consecuencias del estigma. Y después también, digamos, en relación a lo que estaba explicando, ¿no? Aquí tenemos un histórico bastante diferente porque se supone que llevamos 30 y pico años de proceso de desmanicomialización. Pero yo creo que en este momento concreto y determinado actual, ¿sí? No sé si estamos en una segunda desmanicomialización o todavía estamos en la primera, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Lo que sucedió es que el manicomio se extendió, digamos, por las ciudades, ¿sí? El manicomio no es un edificio, es una institución, ¿no? Y en este caso, digamos, en su momento lo que se hizo es cerrar o hacer más pequeños esos grandes edificios, ¿no? Que eran insostenibles. Y se creó también, ¿no? Toda la red comunitaria, pero se hizo, bueno, para comenzar que se hizo a las bravas, ese miedo que decía Analía, ¿no? De a dónde va a ir toda esta gente, pues aquí más o menos hizo lo mismo, y lo que sucedió es que tuvieron que organizarse las familias y se crearon toda la red de asociaciones de familiares, que al mismo tiempo, en buena medida, pasaron a ser prestadores de servicios, ¿sí? Cataluña tiene una particularidad muy diferente a la sanidad argentina, y es que la inmensa mayoría de la sanidad, no solo de salud mental, sino la sanidad, ¿sí? Es privada concertada, ¿sí? La inmensa mayoría de la sanidad es privada concertada. Y en este sentido también, a diferencia de lo que puede suponer, digamos, en Argentina como un gasto a la sanidad pública, aquí también hay una dimensión muy importante de negocio
en relación a los prestadores de servicios de salud mental, ¿sí? Lo cual también funciona, ¿no? Como esa telaraña en la cual las personas cuando entran es muy difícil que puedan salir, sobre todo, como decía Analia, si no tienen recursos propios, ¿no? Para salirse de esa red, ¿sí? Evidentemente la gente que está más cronificada y que lleva más tiempo vinculada a las redes de salud mental es precisamente la gente, digamos, o pobre o empobrecida, precisamente por todas estas circunstancias que estábamos diciendo, ¿sí? Y en este contexto tan extraño y tan particular, ¿sí? Digamos, hay un juego de intereses cruzados que son difíciles de entender a veces, ¿no? Porque tenemos eso, ¿sí? Los prestadores de servicios para los cuales, digamos, el modelo les va, ¿no? Bueno, les va bastante bien, ¿sí? Y que siempre que se han propuesto cambios del modelo lo han sabido reconducir o darle un giro perverso, ¿no? Y sigue siendo exactamente igual actualmente, ¿no? Y en este contexto particular en el que estamos ahora, la administración pública está intentando hacer un cambio en el modelo de atención para intentar sacarlo del modelo biomédico y también intentar desde las campañas de lucha contra la discriminación, desde el apoyo a los movimientos asociativos, desde los cambios en los planes estratégicos, etcétera, porque el sistema y el modelo actual es insostenible, es una ruina, ¿no? La cantidad de personas, digamos, que están cronificadas dentro del sistema no para de crecer y la cantidad de personas que quedan excluidas del mercado laboral por motivos de salud mental no para de crecer, por lo tanto creo que en este sentido, digamos, la administración juega un papel un poco extraño, ¿no? Que tiene en algunas ocasiones, en lo que se refiere al sistema de salud mental, a veces menos poder que la industria farmacéutica o que los prestadores de servicios que no son el propio Estado. No sé si he respondido. Sí, sí, creo que es un buen panorama. Una de las cosas que me llamó la atención cuando conocí un poco allá el trabajo que hacen ustedes es que una de las diferencias por ahí notables en el avance esto de las industrias farmacológicas es en España las medicaciones las pueden recetar directamente un psicólogo. No lo tengo tan claro yo esto, sinceramente. Lo que sí hay muchísimo en España es receta de psiquiatría en atención primaria, ¿sí? Médicos de cabecera. España es el segundo país del mundo, por detrás de Estados Unidos, en el consumo de psicofármacos por habitantes, y una proporción altísima no viene de recetas, digamos, de la red de salud mental, sino que viene de la atención primaria, ¿sí? Que los psicólogos receten es todo un tema que digamos, todavía no está legalmente resuelto, no es una cuestión que se pueda hacer actualmente. Se está también pidiendo, por ejemplo, la posibilidad de la receta enfermera también, ¿no? Pero no es que yo sepa, no es una cuestión, por lo menos aquí en Cataluña, que se esté haciendo actualmente. Bien, ¿y hay alguna diferencia en particular entre Cataluña y el resto de España? Sí, muchísima, es muy grande. Sí, Cataluña en ese sentido es bastante diferente y yo creo que dentro de la complejidad bastante a mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos diciendo aquí, la red comunitaria es real y es muy amplia y es muy extensa. La cantidad de recursos que tiene Cataluña no tiene nada que ver con otras regiones, ¿no? Y también yo creo que tiene muchísimo que ver con las particularidades de la sociedad catalana, que vivió 40 años de opresión del franquismo y sigue viviendo 45 años de opresión del posfranquismo, ¿no? El franquismo nunca se acabó de las instituciones y en buena medida la relación del Estado español con Cataluña como un territorio ocupado. Y en ese sentido, digamos, la sociedad civil aquí tiene unas redes de autoorganización y de activismo muy grandes, ¿sí? Cataluña tiene, por ejemplo, más de 4.500 asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucros, etcétera, ¿no? Desde la propia sociedad civil organizada. Y eso también se ha traducido mucho en, digamos, cómo la sociedad civil se ha organizado, digamos, para cubrir esas carencias de la red comunitaria que no ofrecía el propio Estado, ¿no? Eso en otros sitios de España no existe, eso no lo hay, ¿sí? Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el hecho, digamos, de que aquí haya también, digamos, hayan proliferado las entidades de salud mental, sobre todo las de familiares, digamos, ¿no? Pero también de que sea más fácil a la gente, que la gente entienda mucho más fácil la función del asociacionismo, digamos, ¿no? Porque eso es parte de la cultura de aquí. Bien, bien, bárbaro. Bueno, Analía,
Tu trabajo es muy importante también en cuanto a lo que es la labor sindical, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo en relación con los usuarios y otras organizaciones dedicadas a la salud mental? ¿Cómo ves el panorama en general en nuestro país? Desde lo sindical, lo que es institucional, que es donde están los sindicatos, no, está todo muy atrasado. No hay espacios donde realmente haya un compromiso con darle un giro a la atención de salud mental, a los padecimientos mentales. O sea, hoy todo lo que es la cuestión sindical está muy entongadas con los gobiernos. Hoy estamos en un momento en cuarentena, ¿no? Y los sindicatos están en cuarentena también. Nosotros somos hoy en día personal esencial. O sea, y las enfermeras, los enfermeros, los médicos, el personal de salud somos los que estamos entrando a las instituciones, a los barrios, poniendo nuestra vida, nuestra salud. Y bueno, yo gano 37.000 pesos por mes y tengo que estar haciendo un amparo judicial para que me den los... yo por eso participo en un espacio independiente de enfermería que he encontrado, que es la interhospitalaria, donde somos un grupo de enfermeras y enfermeros que nos vamos, es parte como las redes, ¿no? Pues yo creo que eso es salud, ¿no? Y eso es salud mental, crear las redes, creo que los movimientos sociales, lo más independientes de los gobiernos y escuchaba Hernán, y en un momento que hablábamos se nos fue esto de los espacios de autoayuda. Bueno, la autoayuda, bueno, también tiene que ver cuestión, pasa que acá me parece que somos todos medio, como todo de izquierdas y por mucho lo que conozco y son medio anarco, todo, pero también, qué sé yo, el espacio evangélico tiene mucha autoayuda también. Y la gente, lo que tiene que ver con adicciones, pues, bueno, pues ahí vemos todo acá. Yo creo que en toda Argentina lo ocupan, el evangelizar. Bueno, con la cuestión sindical, no, yo lo veo desde el sindicato, no se espera ningún cambio. Yo he participado en una lista independiente en el pleno conflicto por los terrenos del Borda, he formado una agrupación también para pelear desde otro lugar, porque creí que se podía, pero no. La burocracia es un monstruo grande como la institución, y bueno, no digo, igual hay que seguir combatiéndola y hay que seguir organizándose. Creo que yo en este momento me organizo por fuera, no tengo las energías para organizarme por dentro. Yo, lo que es la salud mental, hay que seguir peleándola. Creo que también con comparación de lo que está hablando de Barcelona, yo diría que estamos adelantados en derechos, porque si Barcelona tiene casi todo su sistema de salud privatizado, entonces nosotros estamos adelantados en derechos, y es lo que no tenemos que perder y seguir peleándola. Después, no se puedo comentar un poquito y lo que está pasando en la cuarentena en el Borda. Puedo hacer una pequeña descripción que es muy interesante y que hay que tenerla también. Creo que igual el mundo lo maneja la medicina, ¿no? Occidentales manejados hoy en nuestra vida. Las decisiones se están tomando de uno lo que ve desde la medicina. Igual apuesto a que hay que organizarse siempre, independientemente, denunciar y organizarse. Y bueno, yo tengo un montón de preguntas, qué sé yo, me hago muchas preguntas continuamente en mis prácticas, en todas mis prácticas. Mi respuesta, la única respuesta que tengo, que los derechos humanos se tienen que respetar, que tienen que respetar mis derechos también, y una respuesta que tengo, que en este sistema capitalista no va a ser una eterna lucha. Bueno, no sé. Puntualmente en este momento, por ejemplo, ¿cómo está la cuestión de
del coronavirus dentro del hospital? ¿Cómo les afecta a los trabajadores y a los pacientes? Bueno, eso nos está afectando como a todos los espacios, bueno, te voy a hablar, casi no me voy por las ramas. En concreto, en el hospital tenemos muchos pacientes contagiados y mucho personal contagiado también. La falta de elementos, bueno, son noticias en las redes, salen mucho, en los medios no hablan porque son hegemónicos también, entonces no hablan del tema de que en realidad en los hospitales se nos siguen faltando los elementos, han negado licencias a las trabajadoras y los trabajadores, licencias de riesgo, tenemos mucho personal fallecido. Nosotros decimos no somos esenciales, somos descartables. En el Borda se ha habilitado un servicio de COVID para que las personas, que yo no lo veo mal, igual que las personas ahí internadas que contraen COVID vayan a un servicio dentro de la institución, pero el tema es en qué condiciones está el servicio, ¿no? Porque y sus trabajadoras, hay personal contratado, personal que entró contratado por el Ministerio de Salud, que no llegan, creo que cobran 30.000 pesos, que todavía igual no cobraron, y están a cargo, o sea, la enfermería está entrando contratada por Ministerio de Salud, y después la cuestión médica, tienen, pero no cubierto todo el día ni todos los días, entonces vos tenés los médicos que atienden al personal, a los pacientes del Borda, tienen que no tienen, que todavía no tienen COVID, que no están en la sala de COVID, que no se les detectó, van y tienen que atender en la sala también de COVID. Entonces pues, no existe. Nosotros tenemos que pensar que vos ya para ir a atender, vos tenés que mentalizarte cómo protegerte todo y todos los cuidados que tenés que también pensar al sacarte también todo, la protección que te estás poniendo para protegerte vos y proteger a la persona que vas a atender. Entonces, bueno, tenés que ir de una urgencia a otra, ¿no? O sea, así estamos mal porque estamos atrás de la pandemia, trabajando con pocos recursos humanos y recursos económicos también, por algo que ya había dicho antes, no sé si habían escuchado también, de que, por ejemplo, elementos de higiene para lo que es los pacientes existen por donación o porque se los provee algún trabajador, alguna trabajadora de cualquier sector del que sea, pero no hay una política de protección a los que estamos ahí adentro, que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad. No hay. Están internando, también esto quería describir, que nosotros antes de la pandemia estábamos peleando porque no haga el negocio inmobiliario en los terrenos del Borda, Moyano Infanto. Hoy esto se dio vuelta. Hoy se está internando más, se están trayendo, que no están dependiendo, se les está haciendo otro tipo de historia clínica, no están por psiquiatría, no entran porque entraron por la guardia del Borda, vienen o de otros hospitales, porque están vaciando las salas de psiquiatrías de las pocas, ¿no? Como ahora lo que está pasando, por una cuestión también de la pandemia, ¿no? Que tienen que empezar a buscar, tenemos que buscar estrategias donde atender a toda la gente que se va contagiando. Entonces están vaciando las salas de psiquiatría de los hospitales generales para tener más camas ahí, y están trayendo al Borda. Entonces están entrando más pacientes de otros hospitales y están en la calle también. Esto ahora está siendo todo muy reciente. Es un tema ahí para latente. A mí me intriga cómo esto se va a ir desarrollando, va a pasar después de la pandemia, porque ahora estamos teniendo más internaciones. Y ahora no sé qué va a pasar porque tuvimos todo un servicio que dio positivo y que va, no sé, ya me voy a enterar entre sábado y domingo. Yo trabajo sábados, domingos y los miércoles y hago turnos de 12 horas. Bien, bárbaro. Bueno, yo le hago ahora la última pregunta a Hernán y después ya pasamos a las preguntas de la gente que está escuchándonos. Hernán, ¿cómo pegó un poco el tema del coronavirus en cuanto a la salud mental de los catalanes puntualmente, digamos, para hacerlo más preciso? ¿Cómo percibís el tema y cómo les afecta a ustedes como organización?
Sí, el tema es complejo, ¿no? Primero de todo es eso, ¿no? Digamos, aquí se habla de que hay 3 olas diferentes. La primera que tiene que ver con el coronavirus, la segunda que tiene que ver con todas las consecuencias económico-sociales, ¿sí? Del coronavirus, y la tercera que tiene que ver con sus efectos sobre la salud mental, ¿sí? De lo primero que se ha visto aquí es que los comedores sociales están a reventar de gente, ¿sí? Aquí ya lo estamos viviendo, ¿no? De la cantidad de comercios que van cerrando, de personas que se van quedando, ¿no? En la precariedad o en la indigencia, y atrás de eso, obviamente, digamos, también se está comenzando a incrementarse y se espera que se incremente todavía mucho más en los siguientes meses, pues todo el problema de salud mental derivado de las condiciones sociales de existencia, ¿no? Y más allá también de todo lo que ha supuesto, ¿no? El confinamiento, y que otra vez el tema de la dimensión de clase social no es igual para todos, porque no es lo mismo pasar un confinamiento en una casa con digamos, todas las comodidades que hacerlo en espacios hacinados, ¿no? Familias enteras dentro de pisos de dimensiones minúsculas. Aquí una de las cuestiones que pasó aquí en Cataluña, ¿no? De las primeras que pasó es que, bueno, estuvieron dando altas, ¿sí? Estuvieron dando altas a todo el mundo que estuvo dentro, digamos, mandaron a todo el mundo a su casa después de pasar los primeros 15 días de cuarentena, digamos, ¿no? Y no estaban haciendo ingresos psiquiátricos. Se intentó hacer teleasistencia, pero básicamente lo que hubo es muchísimo abandono, ¿sí? Hay un incremento significativo de problemas de ansiedad y depresión. Ahí comienzan a registrarse algún incremento en el tema de suicidios. Se mantuvo, es una cosa que se esperaba y no sucedió, que hubiese un incremento muy significativo también del tema del consumo de drogas legales o ilegales, ¿sí? Pero eso en realidad no sucedió, ni siquiera con el alcohol. Y lo que sí que hubo mucho más es más consumo de psicofármacos, eso sí. Lo que se viene ahora mismo es muy difícil de prever, más porque, digamos, ahora mismo aquí en Barcelona y Cataluña, por lo menos en Barcelona y en Lleida, aparte de Cataluña, pues nos están reconfinando, ¿sí? Ya se viene el reconfinamiento de hoy mismo, ¿eh? Se esperaba que esto pasara para noviembre y estamos en julio y ya tenemos otra vez vueltas a fases anteriores. Así que todavía está por verse las consecuencias, ¿no? Pero hay, digamos, aquí, por ejemplo, la ciudad de Barcelona tiene elaborado un plan de choque, ¿sí? En salud mental para intentar paliar en la medida de lo posible todas las consecuencias que pueda tener los efectos del coronavirus. Y en ese sentido, nosotros, bueno, el Ayuntamiento de Barcelona cuenta mucho con nosotros y está dando mucho apoyo al tema de promover espacios de apoyo mutuo, que en nuestro caso lo estamos también intentando adaptar a entornos virtuales, ¿no? Porque no nos podemos reunir, así que estamos intentando hacer todo lo posible para adaptarlo a entornos virtuales, todo el trabajo que estamos haciendo. Y lo cual otra vez volvemos a caer, ¿no? en las dificultades que supone también, ¿no? la dimensión de clase social, ¿no? Porque en este contexto la brecha digital, ¿sí? No es solamente una dificultad que pueda tener que ver con, yo qué sé, como el entretenimiento o con una forma con la comunicación. Ahora mismo la brecha digital es un problema sociosanitario, ¿no? Nosotros hemos perdido muchas personas, hemos perdido el contacto, me refiero, ¿no? En el confinamiento, porque igual ni siquiera tienen wifi en su casa o solo hay un ordenador, una computadora en la casa y hay familia teletrabajando o los niños están en temas de escuela, es imposible comunicarse con la gente, ¿no? Y pues muchas veces es la gente que más lo necesita la que se ha quedado más aislada. Ese es el contexto en el que estamos, esto va para muy largo. Nosotros ahora mismo, hoy Barcelona ha decretado que volvemos a fases previas, ¿sí? Nosotros estamos reactivando los grupos de ayuda mutua presenciales y los vamos a tener que volver atrás, solo duraron 3 semanas. Así que en ese sentido, pues el impacto que pueda llegar a tener todavía es difícil de prever, pero ya estamos viendo, ¿no? que está haciendo mucho mal y va a ser mucho más mal, ¿sí? Y va a ser por el doble sentido también, ¿no? No solamente por lo que pueda hacer a nivel de perder seres queridos, de la incerteza, de las inseguridades, del encierro, sino también por, por el desplazamiento ¿no? que está suponiendo para muchas personas, ¿no? El tema de
tenemos una compañera, por ejemplo, que trabaja en un comedor social, ¿no? Y explica que han pasado de dar 50 platos diarios a dar 500, y que ni así se lo atrapan. Y que la cantidad de gente que está yendo, que hay, digamos, la ves, entre comillas, bien vestida, ¿no? Son nuevos pobres, digamos. Está llenísimo. Y esto obviamente que tiene consecuencias, ¿no? A nivel de salud mental. Claro. Bien. Bueno, vamos a dejar entonces ahora paso un poco a las preguntas. No sé si Uki, compañera del FAB, estás por ahí para acercar algunas preguntas. Por acá estoy, ¿me escuchan bien? Perfecto, Uki, ¿quieres contarlas? Sí, hay algunos saludos y algunas preguntas puntuales. Por acá, Florencia Amadeo manda saludos y dice que hay muy buen conversatorio. Después, Gabriela Acosta, haciendo referencia a cuando hablaba Analía sobre el sistema de salud, dice que es verdad que todos podemos tener una vida normal. Después, Elena Iborra dice, nos cuenta que nos está siguiendo atentamente desde Cataluña. Y le contesta a Claudio la pregunta que le hizo Hernán sobre la medicación. Dice que en España los psicólogos no pueden recetar medicación. Después, Mirta le pregunta a Hernán si puede hablar un poco más sobre el espacio de ayuda, de apoyo mutuo, y cuál es la diferencia con el abordaje institucional. Y le hace una pregunta también a Lía sobre cómo ve el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental hoy. Después, Alberto también le hace una pregunta a Analía, si puede contar un poco de cuál es su relación con el Frente de Artistas desde su lugar de enfermera. Y una pregunta para Hernán, si puede hablar sobre el rol del usuario allá. Y por último, Oscar Torales le hace una pregunta a Analía sobre el eslogan de 2020 sin manicomios. Le pregunta cómo lo ve y cuánto tiempo cree que llevará eso. Eso es todo por ahora. Bueno, ¿quién de los dos tiene ganas de empezar a responder algunas cosas? Si querés, Hernán, hablar Vale. sobre... Hablo mucho, ¿eh? Vale, a ver si sabré responder todo, porque también fueron muchas preguntas diferentes, ¿sí? Sí, empiezo por lo del apoyo mutuo. Sí, bueno, para comenzar, la gran diferencia con los espacios institucionales es que no hay profesionales en los espacios de apoyo mutuo, ¿sí? No hay profesionales en el rol de profesionales, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, tuvimos un grupo de ayuda mutua que había un compañero que era ingeniero de caminos y uno que era arquitecto y no diseñaban puentes, estaban ahí porque estaban atravesando o habían atravesado un problema de salud mental. Y en este sentido no hay nadie, digamos, cumpliendo un rol asimétrico. La primera, bueno, las características distintivas de los espacios de apoyo mutuo son, primero, que hay una necesidad compartida, ¿no? Una misma dificultad, una necesidad que las personas comparten, todas, no es que unas sí y otras no, ¿sí? La segunda es esa, ¿no? Que no hay jerarquía, la horizontalidad, ¿sí? Que todas las personas hablan desde el mismo lugar. Una cuestión fundamental en el tema de salud mental también, perdón, en las personas no psiquiatrizadas tiene que ver con esto, porque, digamos, cuando te llega un diagnóstico psiquiátrico, uno de los primeros efectos es que te colocan en el lugar de la carencia, del no saber, de necesitar, de que siempre tienes que recibir, que el otro te tiene que dar, ¿sí? Y los espacios de apoyo mutuo, la gran diferencia es que están fundamentados en la reciprocidad, en el dar y en el recibir, ¿sí? Y otra cuestión fundamental también es que ponen en valor el saber que se tiene por experiencia, la experteza por experiencia, no el saber académico, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, todas las personas pueden poner en valor su propio saber, su propia experiencia, para sí mismos y para los demás. Los espacios de apoyo mutuo no solamente te permiten mejorar tu presente, te permiten mejorar tu pasado, ¿no? Porque habitualmente los problemas de salud mental, cuando los tienes, una de las cosas que los mensajes que sueles recibir desde la sociedad es como que es algo que tienes que superar y dejarlo atrás, ¿sí? Cuando en realidad eso es un bagaje de conocimiento que te puede servir para ti, que puede servir para los demás. Le puedes otorgar un sentido positivo a lo que te ha tocado vivir, por más que sea muy difícil, ¿sí? Es una cuestión, ¿no? Como muy resumidamente, ¿sí? La diferencia entre los espacios de apoyo mutuo y los espacios institucionales, ¿sí? Hay muchos
hay muchos diferentes tipos, ¿no? de recursos o espacios que pueden ser de apoyo mutuo, ¿sí? Digamos, hay algunos más estructurados, como pueden ser los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que son, en ese sentido, ¿no? Los que conocen, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos tienen bastante claro cómo funcionan los grupos de ayuda mutua, ¿sí? Espacios de escucha y comprensión, ¿no? Para compartir entre personas, ¿no? Que han pasado o están pasando una determinada dificultad. En las que se comparten, ¿sí? Digamos, los aprendizajes, las estrategias, ¿sí? Pero no se le da consejo a los demás, no se le dice qué tienen que hacer. Si tú le dices a alguien qué tiene que hacer, te pones por encima del otro. En todo caso, le dices, a mí me ha servido, a mí me ha ido bien, a mí no me ha ido bien, cuando me pasa esto yo hago, etcétera. No le dice al otro lo que debe hacer, ¿sí? Y también abre la posibilidad de que todas las personas puedan compartir ese bagaje de experiencias que tienen, ¿sí? Otro tipo de espacios de apoyo mutuo fundamentales, ¿sí? Son las redes de acompañamiento, las redes, ¿no? De apoyo en los momentos de crisis o dificultad, ¿sí? Que una de las grandes carencias que tenemos las personas, ¿no? Que pasamos por estas situaciones es la soledad, es la falta de vínculos significativos. Atravesar un problema a veces ni siquiera es de salud mental, pues ni siquiera tienes una red de apoyo, ¿no? Y es organizarse para atravesar este tipo de situaciones. Un ejemplo concretísimo, yo voy el lunes como testigo de la defensa en un juicio contra un proceso de incapacitación legal, por ejemplo, ¿sí? O yo qué sé, cuando yo tuve un problema aquí me tuvieron que operar de urgencia, viví en un tercer piso sin ascensor, aquí la sanidad, por más que esté privatizada, es un desastre. Me operaron de urgencia pero no había cama y me enviaron a mi casa, sin tercer piso, sin ascensor, con anestesia. El otro día me desperté, me morí del dolor, no sabía cómo tomarme la medicación, cómo tenía que cambiarme las gasas. Y si no tuviera una red de apoyo, pues hubiera pasado muy mal, sinceramente, ¿sí? Y también lo que tiene que ver, ¿no? con el ocio compartido, ¿no? Que es lo que decíamos, poder romper también la soledad y pensar, cuando pensamos en salud mental, en términos de bienestar, no solamente en términos de cómo atravesar las crisis o las dificultades, sino también en cómo, ¿no? Promover que volvamos a disfrutar de la vida. Y en ese sentido hay un montón de proyectos que, bueno, por ejemplo, Claudio participó aquí en espacios de Cineforum o, bueno, actividades que sirven para reconstruir o fortalecer los vínculos significativos y disfrutar de la vida de manera compartida. Ese tipo digamos, de espacios, ¿sí? Si requiriesen de profesionales trabajando, serían impagables, serían insostenibles, ¿no? Que haya una red de personas que siempre vayan a tu casa, de tener sistemáticamente espacios de escucha y comprensión, de tener con quienes volver a organizar actividades de ocio compartido, digamos, promover todo eso únicamente se puede hacer desde el activismo y el voluntariado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nosotros preferimos decir activismo que voluntariado, porque voluntario es cuando uno va a hacer algo para otros, digamos, ¿no? Pero cuando lo hace para uno mismos, ¿no? Es activismo. No sé si respondo a esa primera pregunta, ¿eh? Tengo 2 o 3 más que quiero responder, pero dejo a Analía también, ¿no? Vamos intercalando. Vale, vamos con Analía entonces. Tenés el micrófono apagado, Analía. Con respecto a lo que comentas, digo que y tiene que ver también con la de esto del 2020, del cierre de los hospitales. La ley de salud mental, la nacional, primero que en Ciudad ya estaba la 448, que tiene más o menos el espíritu de la ley. Yo lo que veo es que hay muchas leyes, hay muchas, bueno, ahora no me sale, cuestiones internacionales también, pero en la práctica uno no lo ve. No, ¿qué puedo decirte de que se cumplió dentro de lo que yo veo en el Borda y en otros hospitales que sí, que se haya cumplido la ley? Y bueno, lo que es Cava, se han abierto algunas salas de salud mental, han puesto 10 camas de mujeres en el Piñero, 10 camas de hombres. Habrán abierto ya la de Álvarez, que es nada más de hombres, de mujeres no hay. Las Ahí mujeres tenemos algún problemita con Analía, lamentablemente. General, que ha habido un caso. Analía, ¿Qué pasó? Yo escucho, ¿eh? Hola. Hola. Yo escucho.
Hola. Analía, a ti te escucho, pero lo que no escucho es a Claudio. Me parece que no tiene micro, Claudio. No, no sé, uno de los dos. Sí, ya Analía, estoy no sé. aquí, Vale. ya se me arregló. Bueno, no sé, más o menos si se escuchó lo de lo que yo digo, lo que se pudo haber cumplido. Lo que pasa es que todo, yo lo que veo que todo es de a poquito, todo es poquito, para el pobre, para el pueblo trabajador, todo es poquito. O sea, nada se cumple en su totalidad, ni en un 50% ni siquiera. Qué sé yo cuando estudiaba con esta docente que yo tenía, que era una militante de derechos humanos, que recorrió, había sido era enfermera y psicóloga, después estudió psicología, ella lo que decía, una cosa que siempre me hizo ruido, me dice, los pacientes en el psiquiátrico no tienen derecho a usar calzoncillo. Y sí, yo por mi práctica decía, es verdad, no tienen derecho a usar calzoncillos porque no hay calzoncillos. Bueno, ahora capaz que te encontrás uno que otros calzoncillos, pero bueno, y lo que sí han activado mucho son las pensiones. Las pensiones sí tienen, han gestionado muchas pensiones, por ese lado sí, y han puesto mucho acompañante terapeuta, pero no significa que esto sea un cambio, porque todo es de a poquito, no hay un seguimiento, no hay una seriedad en que las cuestiones se cumplan, porque muchos tienen pensiones, pero de repente lo seguís viendo que no tiene calzoncillo, que no tiene pucho, yo le estoy convidando pucho, y él tiene pensión, y está pidiendo yerba. Entonces, bueno, en esa cuestión, en realidad, qué sé yo, para mí la ley, con el espíritu de la ley, en defensa de los derechos de las personas, no, para mí no se cumplió nada. Bueno, sí, en las guardias ahora hay un psicólogo y un psiquiatra, nada más, pero después equipo interdisciplinario no existen. Y en el 2020 no, yo ya estoy diciendo, si yo te estoy diciendo que en el Borda están internando más gente, están vaciando los hospitales generales, las salas de psiquiatría acá, no se sabe bien qué va a pasar por la cuestión de la pandemia, de lo que se está atravesando ahora, no solamente, o sea, lo que está generando esta pandemia, todo lo que es la pobreza, un poco bueno, con lo Hernán, que también pasa acá, la desocupación, no, yo esto lo veo para rato y esperemos que no lo cierren, que lo están ampliando, o sea, están entrando más personas ahí internadas. Y a ver si había lo de choque, no hablé yo, esto va para Estela, no hablé yo esto lo nombró Hernán, que es algo que están haciendo en Barcelona, que lo quiere explicar él. Y con la relación de los usuarios, mi relación con el Frente de Artistas, diríamos, ¿qué diría? Que soy una simpatizante del Frente de Artistas. Tengo mis diferencias con ellos, pero bueno, es el lugar de los lugares con que más me identifico, con los lugares de desmanicomializadores. No sé, tenía hasta planificado irme a hacer trabajo, cambiar de trabajo, pero bueno, hay otras cuestiones personales que uno lo hacen de que quede atrapado por una cuestión quizás económica, la seguridad laboral que te da, qué sé yo, pero bueno, me identifico un poco más, digamos. Igual son muy interesantes las discusiones y las charlas, creo que hay que apostar a eso, porque también hay un montón de cosas que quizás el Frente de Artistas hace críticas, o sus militantes, hacia lo que es yo lo que puedo hablar desde el Borda, y yo no lo veo así, y bueno, pero da para otra charla, qué sé yo, no todo es blanco o negro. Eso lo sabemos, sí, hay un montón de grises, pero porque justamente el Borda es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, el Borda, los manicomios, las cárceles, es el reflejo de la sociedad en que vivimos. Yo veo bastante un panorama negativo, oscuro, pero creo en las personas, sigo creyendo en la organización, creo en la buena gente. En el Frente de Artistas hay muy buena gente. Bárbaro, ¿no, Alía? Hernán, ¿te quedaban algunas preguntas por ahí para contestar? Sí, me quedan varias preguntas. Intento responder una muy cortita, que es lo del plan de choque, y porque prefiero centrarme en otra, ¿sí? Lo del plan de choque es un plan estratégico del Ayuntamiento de Barcelona en relación a la salud mental, que tiene como ciertos temas, digamos, como que considera prioritarios ahora mismo. Por poner un ejemplo concretísimo, es la atención a la salud mental de los profesionales sanitarios en general, ¿no? Que están, digamos, con la carga asistencial y toda la presión y todo lo que han estado viviendo
de estrés y agotamiento este tiempo, por ejemplo, y que eso es algo que no existía antes y que ahora se está dando como prioritario, ¿no? La atención a la salud mental de los propios profesionales sanitarios, ¿sí? Otro ejemplo concretísimo que tiene que ver, por ejemplo, con la atención a la salud mental a las personas mayores en espacios residenciales, por ejemplo, ¿no? Que tiene que primero con todo lo que han vivido, con la cantidad de muertos que ha habido adentro, y después con el aislamiento, que no pueden tener contacto con los familiares, etcétera, ¿sí? Por poner solo dos ejemplos, hay toda una serie de puntos que tienen que ver, digamos, en este contexto actual en el que estamos viviendo, pues se priorizan estos puntos que igual antes no eran necesarios, ¿no? Darles esa prioridad como se le está dando ahora, ¿sí? Algunos ya venían de antes, como la prevención del suicidio, pero se está haciendo, por ejemplo, más hincapié, ¿sí? Por poner un ejemplo, que es el plan de choque, que es el nombre que se le ha puesto al plan de salud mental de contingencia por el coronavirus en la ciudad de Barcelona, ¿sí? Y me gustaría más centrarme en la otra pregunta en relación al rol de las personas usuarias, y lo voy a responder pues, no sé si igual me estoy pasando mucho tiempo, me avisas, Claudio, ¿sí? En un nivel macro y en un nivel micro, ¿sí? Que yo creo que esa es la gran diferencia y que no lo estamos nombrando aquí en relación a la Argentina y a otros lugares, ¿sí? Y tiene que ver, está muy bien esa idea, ¿no? De que todos estamos un poco locos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no hay que diluir atrás de esa idea, ¿sí? Digamos que no todas las personas viven las mismas consecuencias, teniendo o no teniendo un diagnóstico, ¿sí? Detrás de los diagnósticos psiquiátricos no hay un sujeto ontológico, ¿sí? No hay un tipo de ser diferente, ¿sí? Pero sí que hay un sujeto político, ¿sí? Lo mismo que pasa con las personas racializadas, ¿sí? La raza no existe, es un constructo social para las personas que están identificadas como no blancas, pues le caen un montón de consecuencias y barreras psicosociales, digamos, ¿no? Pues exactamente lo mismo es lo que sucede con el tema de los diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? No es lo mismo estar o no estar diagnosticado. Y en ese sentido, digamos, nosotros luchamos contra las categorías diagnósticas, pero el diagnóstico nos sirve como un espacio desde el cual reivindicar la defensa de derechos, en primera persona, ¿sí? Y eso es algo que es muy particular que aquí hay todo un movimiento asociativo fuerte, organizado, y que es reconocido por las instituciones como un sujeto político. Nosotros participamos en los espacios de decisiones políticas, ¿sí? Y tenemos incidencia política, ¿sí? En el nivel, digamos, así como, no sé cómo decir, como la medalla más grande que nos podemos poner, es que es llevar en febrero del año pasado a la ONU, al Estado español y denunciarlo por la vulneración sistemática y estructural de derechos humanos, por el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, y tener una resolución de la ONU que especifica punto por punto toda la legislación española que tiene que derogarse o modificarse, y que ya se están produciendo algunos de estos cambios actualmente, ¿sí? Un ejemplo concretísimo es que ahora mismo hay un anteproyecto de ley de capacidad jurídica, ¿sí? Y ese es, digamos, el caballito de batalla fundamental, es el derecho a tener derechos, ¿sí? Eso es una cosa que no pasa a las personas que no tienen un diagnóstico, ¿no? Digamos, los sistemas de salud mental históricamente y actualmente están fundamentados en la involuntariedad, ¿sí? ¿No? En los ingresos involuntarios, la medicación forzosa, las contenciones mecánicas, los abortos coercitivos, las esterilizaciones forzosas y todo lo que conviene atrás de esto, ¿no? Todo eso tiene que desaparecer del marco jurídico, todo eso tiene que desaparecer del marco jurídico, ¿sí? Las tutelas y las curatelas, las tutelas van a desaparecer, ya hay ahora mismo un anteproyecto de capacidad jurídica que las tutelas y las curatelas, no sé si se llaman interdicciones, creo que se llaman en Colombia por lo menos se llaman interdicción, no sé cómo se llaman en Argentina, que es que, digamos, que un adulto pasa a ser un menor de edad tutelado por alguien que toma las decisiones por esa persona, ¿sí? Eso va a desaparecer del marco jurídico español, ¿sí? Hemos participado en la redacción de la Ley de Derechos en el ámbito de la salud mental, que no regula la atención, sino que regula el cumplimiento de la convención en los ámbitos asistenciales. Estamos participando ahora mismo en la reforma del Código Civil catalán, ¿sí? Participamos del Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones, ¿no? Que son los planes estratégicos y las implementaciones. Hemos participado y ya existe, por ejemplo, y eso también para pasar al nivel más micro, ¿sí? Hemos participado en la introducción de la planificación de decisiones anticipadas. ¿Esto qué es? ¿No? Básicamente es un sistema de resguardos, que es
las personas que tenemos un problema de salud mental no estamos siempre en crisis, no estamos siempre brotadas, no estamos siempre, ¿no?, en el peor momento, ¿sí? Pero sin embargo, digamos, la ley y las intervenciones te tratan como si siempre estuvieras en ese momento, ¿sí? Y la involuntariedad se basa, ¿sí?, en, digamos, en la incapacidad para tomar decisiones racionales, digamos, ¿no?, como si siempre estuvieras en brote. Y precisamente lo que permite la planificación de decisiones anticipadas es que en los momentos en los cuales no estás en una crisis, puedas decidir tú con tu entorno, pero tú decidiendo quién es tu entorno y con tus profesionales de referencias escogidos por ti mismo, qué es lo que hay que hacer cuando tengas una crisis, qué permites y no permites que se haga en el momento que tengas una crisis de salud mental, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un cambio más a nivel micro en el rol de las personas usuarias, ¿sí? Hay muchos otros trabajos también que están como a medias, ¿no? Yo creo que cada uno de estos temas daría igual para introducirlo bastante más, ¿no? Pero, por ejemplo, también existen, aunque todavía no se están implementando, pero ya existen construidos, materiales para que las personas puedan elaborar su propio plan personalizado de recuperación y autogestión del bienestar. Es decir, para que, digamos, la planificación de todas las intervenciones y todo el proceso terapéutico, la persona tenga voz y voto, ¿sí?, en esa estructuración, y que no solamente se incluya los recursos profesionales, sino que también ahí se incluyan los recursos de la propia persona, de su entorno próximo, de la comunidad fuera de los servicios, y también los espacios de apoyo mutuo dentro de esa planificación y ese seguimiento. Estamos en un contexto, lo que decía, no sé si es la segunda desmanicomialización o todavía estamos en la primera, ¿sí? Pero yo creo que está siendo fundamental, ¿sí?, digamos, comenzar a ser un sujeto político y comenzar a tener voz y voto en los espacios de incidencia legislativa, ¿sí? Básicamente nosotros nos miramos en la lucha que hizo el colectivo LGBTI, en este sentido, ¿no?, que hace unas cuantas décadas atrás, además de ser considerados enfermos, eran considerados, era un delito, ¿no?, la homosexualidad, y ahora lo que es un delito es la homofobia, ¿sí? En ese sentido, lo que pudieron hacer no es solo concienciar la sociedad, no solamente luchar contra el estigma, sino producir cambios legislativos en ese sentido, ¿sí? Esa es la lucha también fundamental, que no tengo muy claro si en Argentina se está haciendo y que aquí sí. Bien, bueno, muchas gracias por las ampliaciones, Hernán. Analía, ¿querés ampliar alguna cosa más? Porque estamos más o menos ya sobre lo que sería nuestro horario de cierre. No, bueno, ya estamos terminando. Las cuestiones de las leyes, si uno se pone a leer acá en Argentina, también hay un montón de leyes. El tema, bueno, que hay que pelearlas para que se cumplan. Y bueno, sí, el panorama, por lo que yo escucho, igual estamos hablando, es muy distinto, me parece, de cómo se vive en Barcelona, cómo se vive acá en un país de Latinoamérica. Y lo mismo igualmente culturalmente, ¿no? Porque hablamos mucho, nosotros hablamos mucho desde lo occidental también. Y bueno, Argentina tiene muchas poblaciones originarias, otras culturas, donde se impone también estas cuestiones de atención hegemónicas, como que a mí me resulta todo muy, muy complejo, la verdad. Y bueno, que nada, gracias igual por la invitación, por tenerme en cuenta. Y bueno, saludos a todos, saludo a Claudio, muy interesante, igual lo que se habla. Y la cuestión de los usuarios acá, que eso sí me había quedado, yo desconozco cómo está el tema de red de usuarios. En el Borda no conozco ninguna red de usuarios, quizás sea un espacio que habría que armar. Bueno, bárbaro. Gracias, Analía. Existe por ahí acá como concepción general de esto, de lo que decís, la cuestión de cierta articulación entre distintos tipos de organismos, ¿no? De la sociedad civil y algunos que trabajan dentro de hospitales, y a su vez, por ejemplo, dentro de los que trabajan en hospitales como especialidades en salud mental, que se van articulando entre sí y en algunos casos se llegan a integrar algún tipo de entidades como la Red Argentina de Arte y Salud Mental o la Red de Derechos Humanos también al respecto. Pero bueno, son distintos tipos de experiencias y articulaciones.
en el Frente de Artistas del Borde es un poco una combinación de usuarios más colaboradores externos. Hernán, ¿algo más para que quieras antes del cierre? Sí. Sí, te voy a decir. También en el Borde está, por ejemplo, está La Huella también, que es una cooperativa que se formó una empresa social de usuarios, que es muy interesante también cómo trabaja, porque aborda también desde lo laboral. También tenemos otros espacios sociales también, como es el Cooperanza, que hace actividades también dentro del Borde. Tenemos la radio La Colifata. Ahí se te cortó un poquito. Sí. Tenemos, claro, tenemos un área que es prevención primaria, pero también está todo esto que yo te estoy nombrando, es todo para poder salir adelante y también poder ser parte de lo que estamos hablando, ¿no? De la salud mental, de la cuestión. Todo es lucharlo, todo es pelearlo. Es una lucha permanente. Es una lucha permanente, claro. Mencionamos también a la gente del Pan del Borda. Ahora no hay nadie. Hernán, ¿querés algunas palabras para cerrar vos, algunas aclaraciones finales? Bueno, sobre todo agradecer, ¿no? Por poder compartir este espacio. No sé si me he sabido explicar bien, ¿no? Igual he querido decir muchas cosas en poco tiempo. Simplemente como una pequeña reflexión que es muy antigua ya, porque es de la década del 80, ¿no? De estudios de Judy Chamberlain y demás. Pero creo que más o menos sigue igual, ¿no? Que decían que el empoderamiento correlaciona de manera inversa con el uso de los servicios de salud mental, ¿no? En ese sentido, yo creo, ¿no? que está muy bien pensar muchas acciones desde dentro de las instituciones, ¿sí? Para poder, yo qué sé, por ejemplo, para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, Radio La Colifata es una referencia, ¿no? Pero a mí todavía me cuesta entender por qué siguen dentro de los espacios de la institución y no extramuros, ¿sí? Y yo creo que eso también puede ser, en cierta medida, ¿no? Como una barrera, una dificultad para los procesos de autoorganización y de apoyo mutuo. Igual me equivoco, porque lo miro, lo digo desde fuera, pero para nosotros como entidad fue como fundamental marcharnos de la institución para empezar a tener estos espacios, porque desde dentro había, digamos, no sé cómo decirlo, pues como que el techo era muy bajito. Bueno, yo les agradezco a ambos por haber estado en esta conversación muy rica y seguramente quedó muchísimo material para poder ampliar en muchos temas de lo que se fue conversando. Así que agradezco también a Uki y a todos los que a Juan Pablo y a todos los que han colaborado para que esto fuese posible. Y bueno, los invitamos, dentro de 15 días va a haber otra charla que ya se está desarrollando, así que bueno, próximamente estamos informando. Analía, mil gracias. Hernán, mil gracias. Y por lo pronto vamos cortando la transmisión. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, saludos. Salud.